Sí, cómo no, ahí vamos a tener por Meet al compañero, no sé si ya Sí, estará, está. ya se está, este, sí, ahí lo vemos. Alejandro, bueno, como bien dice, es un especialista en gestión ambiental y obviamente vamos a estar conversando con él, abocados en particular a los incendios de público conocimiento que están ocurriendo en este momento en la provincia de Chubut. Buenas tardes, Alejandro. Ximena, Gustavo y Facundo te saludan. Hola, buenas tardes, Jimena, Gustavo, Facundo, ¿cómo les va? Un placer, soy guardaparque nacional, ya en estado de jubilado, pero los guardaparques nacionales seguimos siendo guardaparques nacionales toda la vida, así que va a ser interesante con ustedes compartir una información más precisa de Ujú. lo mucha huevada que se habla en algunos medios. Tal cual, tal cual. Bueno, Alejandro, para empezar, bueno, explicarle a la audiencia un poco qué está pasando en la Patagonia con respecto a los incendios. Esto es algo excepcional, es consecuencia de años de abandono. Cuando hablamos de Puyén, Puerto Patriada o el Parque Nacional Los Alerces, ¿de qué tipo de territorio estamos hablando en términos ambientales y estratégicos? Y la diferencia que hay entre estos incendios de los que vos conociste hace 20 años. Este sería el primer bloque, digamos, de preguntas. Bueno, el tema es así, los incendios forestales han ocurrido toda la vida en la Patagonia en distintos momentos con distintas características. Nunca tan temprano. Cuando digo tan temprano, digo en diciembre ya hubo incendios forestales. Ya en noviembre hubo incendios forestales. Sí, ¿Y esto a qué se debe? Se debe a una prolongada sequía que está ocurriendo. Y acá les dejo introducido un aspecto. Cuando se habla de calentamiento global, o cambio climático, en realidad era la palabra correcta, y ahora se instaló la cuestión del calentamiento global, quiero introducir un concepto que es del que no se habla, que es la geoingeniería climática. O sea, la atmósfera está siendo intervenida artificialmente por un programa global del cual la Argentina también es partícipe. Esto lo supimos el año pasado, el anteaño, ya supimos que formalmente está participando. Sabíamos que había intervención atmosférica, pues lo veíamos hace ya 12 años, que todos ustedes habrán visto que en el cielo aparecen rayas blancas, sí. estelas, que muchos se encargaron a hablarnos de que no, que es vapor, vapor de condensación de los aviones. No, no es vapor de condensación, es intervención climática en la alta atmósfera de la Argentina. Esto como un primer concepto. Por eso quiero fundamentar que si bien hay un cambio climático, hay un calentamiento global que de exprofeso se está instalando a nivel regional, en realidad a nivel mundial. Pero en Argentina empezó esto prácticamente hace 13, 14 años intensivamente. Y esto ha afectado de alguna manera, por ejemplo, nuestra Patagonia. Este año, el centro de esquí más importante de Bariloche no tuvo nieve. Claro. No hubo nieve. Quiere decir que en toda la cordillera no hubo nieve. Al no haber habido nieve, no tenemos caudal de agua en los arroyos. La esponja verde, que es la capa de bosque que protege los parques nacionales, está seca o apenas húmeda, entonces estaba propicia para un incendio forestal. Bien. ¿Qué quiere decir? No es que se va a prender fuego automáticamente, sino que si se prende un fuego, se puede transformar en un gran incendio forestal. Eh, Hecha esta introducción, ¿sí? Como para ubicarnos en la cuestión de que todo, y si el calentamiento global, el cambio climático, lo dan como por un hecho, y no, no es un, o sea, en la realidad está ocurriendo, pero está inducido. Ujú. Para esto los invito a buscar a una científica argentina, Inés Camilioni, que es la que ha estudiado y ha participado en la geoingeniería climática. Inés Camilioni, de hecho hemos hecho un material documental de media hora justamente contestando a las cosas que están diciendo. El tema de los incendios en la Patagonia en este momento. Un incendio, el del Parque Nacional Los Alerces, arrancó a fines de noviembre con una tremenda tormenta eléctrica que tuvimos en toda la cordillera. De hecho, dejó focos desparramados desde Neuquén hasta Chubut por todas partes. La mayoría fueron controlados, algunos con más o menor dificultad, pero fueron controlados.
pero el del Parque Nacional Los Alerces, en el fondo del lago Menéndez, evidentemente no pudo ser detenido como debería haber sido. ¿Esto qué quiere decir? Cayó un rayo arriba de la montaña, dentro de un bosque de lenga, que son los árboles de altura, y evidentemente fue detectado, por lo que dice la misma información que ha dado la gente de incendios, fue detectado el 9 de diciembre, fines de noviembre, 9 de diciembre, fue Sí. detectado el foco. O sea, por lo menos Y pasó una semana y pico. totalmente, el año pasado nos pasó lo mismo con el incendio del lago Martín. Quiere decir que acá empezamos a descubrir un primer problema. No estamos con capacidad de detección temprana de los focos. Sí, La detección temprana es vital. Si vos un incendio lo detectás el primer día, las primeras horas, lo apagás. El incendio de Tristeza, yo te mandé, Gustavo, unas fotos donde se ve una ladera y hay un humito que sale. Ese humito que sale es el brazo Tristeza, y si hubiéramos tenido la capacidad de detectar tempranamente, ¿y esto cómo se hace? No se hace con los satélites, como han dicho algunos, o con drones, como han dicho. Imagínate un área como de 760.000 hectáreas, como es el Parque Nahuel Huapi, o 300 y pico de mil hectáreas, que es el Parque Los Alerces, no lo detectás con un dron. Tenés que tener aviones livianos, antiguamente los hacíamos con los aeroclubes, para detectar los focos después de una tormenta eléctrica, que además las tormentas eléctricas en la Patagonia han aumentado en estos últimos años con esta manipulación climática. Esta tormenta vino del Pacífico, muy raro que haya venido del Pacífico, con una gran masa húmeda caliente que vino del norte argentino, y esas dos masas al chocar en la cordillera, que tiene 2.000 metros de altura, generó este lío de tormenta eléctrica, ¿sí? Entonces, el incendio de los Alerces fue detectado, comenzado a combatir el 9 de diciembre. El incendio de Puyén, los ambientes son boscosos. En el caso de Puyén, es un ambiente boscoso, de transición. ¿Esto qué quiere decir? Que es un bosque más bien seco, con mucha cantidad de cipreses, que es el bosque nativo, pero además Puyén tiene una característica mucho más complicada, Puerto Patriada, que ahí se han sembrado muchas coníferas, muchos pinos exóticos Claro. de distintas partes del mundo. Hay europeos y hay de América. Y ese fuego fue iniciado, esto ya lo dice en todo el mundo, en un lugar distante a los campamentos, distante a la playa, distante a cualquier actividad, con lo cual creemos que ese fuego fue intencional, absolutamente intencional, y además prendido unos días de muchísimo calor y con mucho viento, con lo cual se propagó a una velocidad increíble sobre una ladera que tenía mucha insolación. Acá, para explicarte, hay valles que tienen poco sol y valles que tienen mucho sol. Los valles que tienen poco sol suelen ser más húmedos, los que tienen más sol suelen ser mucho más secos. bien. Yo te doy todas estas características para ubicarte. Ese fuego se disparó muy rápidamente, si lo prendieron, corrió a mucha velocidad, por más que hicieron un ataque, pero bueno, con las características de viento que hubo esos días, no hubo manera de frenarlo. Bien, para la audiencia que se suma, Laudatistas, estamos entrevistando a Alejandro Beleski. Tiene una amplia trayectoria como guardaparque nacional y también un activismo muy prolongado en la defensa de áreas protegidas y ecosistemas de la Patagonia. Ha trabajado en la formación de guardafaunas en la península de Valdés, asesoró en la elaboración de estrategias de educación ambiental para las áreas protegidas provinciales. Es un defensor de los ecosistemas patagónicos y se ha pronunciado activamente contra la intervención humana en zonas sensibles como la ladera sur del Cerro Ventana, advirtiendo sobre los riesgos de derrumbe por edificaciones. También alertó sobre la limitada capacidad de carga de la isla Huemul, destacando su falta de sistemas adecuados de tratamiento de residuos. Bueno, y muchas cosas más, ha escrito libros, documentos, artículos, pero bueno, para los oyentes que recién se están incorporando, para que sepan a quién entrevistamos. Sime. Sí, Alejandro, quería avanzando un poco en el análisis de esto, porque Dale. cuando ocurren estas cosas, por supuesto se ve el desmantelamiento del sistema del cual vamos a hablar, se ve, bueno, Sí. también el sacrificio de los brigadistas y de la población en la cuestión, se ve también
cómo reaccionan los gobiernos, ¿no? Y nosotros estamos viendo con bastante preocupación varias cosas. Primero, la permanente instalación por parte de los gobiernos de que cuando hay incendios intencionales son grupos terroristas, mapuches, iraníes, chavistas, maduros, bueno, ya le agregan todo. O del otro lado también, bueno, son ciudadanos israelíes. Ahí empieza a haber todo un candombe alrededor de eso que la verdad también genera una situación social bastante compleja. Y por otro lado, digo, evidentemente tiene que haber una utilidad política que buscan los gobiernos para buscar chivos expiatorios en este sentido, lo que creo yo que son chivos expiatorios, y esto está atado a solamente esconder la falta de políticas públicas o porque efectivamente hay beneficiarios claros posteriores tras la quema de amplios territorios de nuestro país. Y también tengo entendido que no hay en el Código Penal un castigo, digamos, sustancioso para este tipo de cosas. Si eso es lo que influye en que no haya condenas por estos graves delitos o si es simplemente un dejar hacer por otros motivos. Mira, es un combo de situaciones. Por un lado, ya hace 2 años que el gobierno abandonó absolutamente la cuestión de los incendios forestales, de la capacitación, de la contratación de más personal. Hay 380 combatientes y deberían haber 700, estoy hablando solo de los parques nacionales patagónicos. Entonces, esto es un aspecto. El otro aspecto es la intencionalidad. El año pasado se quemó Epuyén y se quemó Magín Ahogado. Fueron 2 incendios intencionales prendidos en 2 momentos extremos y después escarbando en lo que pasó ahí vive mucha gente que no tiene titularidad de la tierra, pero sí tiene la posesión de la tierra, ¿sí? Entonces, muchos de los que analizamos este tema creemos que hubo incendios intencionales, por un lado, para correr a la gente y apropiarse de las tierras. Por ejemplo, Magín Ahogado es un lugar que tiene un centro de esquí nuevo, que está creciendo de a poquito, pero además es un área muy especial. En realidad, toda la zona de la comarca andina es un área con un clima muy interesante, muy lindo, porque está mucho más bajo que, por ejemplo, Bariloche está a 760 metros y allá estás a 100 metros sobre el nivel del mar, con lo cual tienes un clima interesantísimo. Y el despoblamiento, por un lado, o el repoblamiento con algunos intereses, es el otro tema que no nos cabe la menor duda. El caso de los incendios intencionales, hace unos años atrás, hubo varios incendios intencionales, sobre todo uno en Torres del Paine, Chile, que fue prendido justamente por un soldado de vacaciones, un soldado israelí de vacaciones, que fue aprendido, fue tomado y demás. De hecho, en estos días salió allá en el Chaltén, un guía, un vecino guía encontró también a un grupo de personas haciendo fuego en el bosque, lo denunció, bueno, eso lo habrán visto todos. Sí. Ahora, en esta región, en la zona del Hoyo, seguramente hay algún tipo de intención de repoblamiento o utilización de la tierra. Por otro lado, la tierra quemada pierde valor. Después se recuperará, pero la tierra quemada pierde valor. En este momento, el lago Epuyén está rodeado por el fuego, o sea, ya quemó la ladera norte, la quemó entera, está yendo por la ladera sur y ya se salió hacia la estepa el fuego. Esa zona tiene un valor agregado de utilidad seguramente importante. Y hay mucha gente que tiene la posesión de la tierra, no tiene la propiedad. El caso de Epuyén y el caso de Magín Ahogado, tanto Torres, el gobernador de Chubut, que lo único que hicieron fue venir a acusar a los mapuches cuando no tienen una sola prueba, no tienen nada para mostrar. De hecho, inclusive en Magín Ahogado detuvieron a un chico que vino del Valle Río Negro a ayudar a apagar el incendio, lo tuvieron varios meses presos cuando él no tuvo nada que ver. Y oh casualidad, se quemaron los campos desde el borde de Lewis, el británico que tiene el lago escondido, hacia el Magín. Él sí debe tener recursos porque nunca se le queman a él, ¿no?
Evidentemente sí, o simplemente hay unos grandes intereses para justamente avanzar sobre esas otras zonas. A ver, convengamos, hace poquitos días el ministro comunicador del gobierno nacional advirtió que acababan de bajar las leyes que protegían el territorio de ser usado hasta por lo menos 30, 40, 50 años después de un incendio. Sí. Las voltearon las Sí, sí. leyes. Esto abre la puerta a que cualquier tipo que quiera incendiar para después bajar el valor de la tierra y después apropiarse de la tierra, lo haga. Claro, Además, eso es una, voltear... eso que vos decís, Alejandro, es lo que la mayoría de las especialistas está indicando. Sin embargo, hace una hora aproximadamente hubo una entrevista al intendente del Hoyo que le hizo Fontevecchia en Perfil, donde el Sí, intendente del Hoyo tiene la teoría de que estos incendios están provocados para luego conurbanizar la zona, o sea, ir a tomar tierras, ocuparlas, y no para un negocio inmobiliario, sino para, de alguna manera, una especie de estructura mafiosa de ocupas. Esto es lo que le escuché textualmente al intendente del Hoyo antes de venir para este programa. ¿Qué opinas al mira, respecto? realmente tanto el intendente de Bolsón, que lo he visto hablar el año pasado y mandar a sus matones a paliar Sí, a los vecinos que estaban protestando por los incendios, el del Hoyo no lo conozco, pero realmente me parece una burrada lo que está diciendo. Entre comillas, uno ocupa, no quiere tierra quemada, para nada le interesa eso. Además, convengamos que la ladera Pir del Cerro Pirque, porque también hay que ubicarse en la zona, Claro. la ladera del Cerro Pirque es una ladera con una pendiente impresionante, es un pedrero seco, que sí tenía un bosque de cipreses y también se le metieron muchos pinos. El Cerro Pirque se ha quemado un montón de veces. Yo estuve apagando como guardaparque incendios en los años 86, 87 en el mismo lugar. En esa misma zona que se quemó ahora, en los 86, 87 también hubo incendios. Y se ha repoblado automáticamente con pinos. A ver, Torres, el gobernador Torres, muestra claramente o trata de inculpar o a las comunidades o a los vecinos, cuando lo que no ha hecho jamás es manejar las coníferas, por ejemplo. Todos saben que son un polvorín los bosques de coníferas y lo han dejado de ser. Desde la época de Menem para acá se desarmó el Instituto Forestal Nacional y todas las forestaciones están libradas al azar. Esas forestaciones que están sueltas y que además son unos semilleros formidables, ¿sí? Están totalmente abandonadas. Y en su momento el Estado Nacional puso mucha plata para esas forestaciones Bien, con el plan de Tren Madera. Pero sí, bueno, Claro. todo esto está abandonado. sí, Facundo. Alejandro, ya que mencionás el tema, bueno, vos ahí mencionabas que hay unos 300 brigadistas cuando debería haber 700, entonces Mínimo. mínimo, profundizar un poquito más sobre el recurso humano, este recorte presupuestario, sabemos que esto viene de larga data, pero que se acentuó con este gobierno que tuvo un recorte, veíamos también los reclamos de los brigadistas pidiendo pase a planta permanente, mejora de los salarios, mejora de las jubilaciones. ¿Nos podrías ubicar un poquito más respecto del personal, de la formación y de cómo impactaron los recortes en concreto de esta gestión? Mira, fundamentalmente acá hay tres sistemas que conviven en la lucha contra incendios forestales. El de los parques nacionales, con sus brigadas específicas de incendio entrenadas, muy capacitadas, donde hay un plantel estable que está todo el año y un plantel que se agrega. Este año se agregaron muy pocas personas. Después está el Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales, que tiene Río Negro o que tiene Chubut también. Y después están los bomberos, digamos, comunitarios, que esos se adosan a la lucha de los incendios que se llaman interfase, y cuando hay bosque y hay vivienda, ¿sí? Después está el Plan Nacional de Manejo de Fuego, que tiene en el Bolsón una brigada, que en la actualidad me parece que está totalmente disminuida, pero hay una cosa fundamental. Los incendios se frenan con una operación aérea eficiente, efectiva y de alta calidad. Hace años que venimos gastando millones de dólares, el año pasado se gastaron 7,5 millones en un incendio de una operación aérea con unos avioncitos que son fumigadores. Claro.
Ojo, no critico a los pilotos que son muy arriesgados y demás, pero eso no sirve en la Patagonia, pues son aviones que tienen que aterrizar en un aeropuerto, cargar agua y demás, para frenar el fuego. Para eso se usan grandes aviones, los Canadair, que ahora son los Bombardier, que son aviones que cargan en 8 o 10 segundos 5.000 litros, o los Beriev BE-200, que son aviones rusos. Chile el año pasado contó con esos aviones, se los pidieron a Rusia y Rusia se los mandó para que los ayudara, que son aviones que cargan 12.000 litros en un vuelo rasante en el lago. Agua acá sobra. Para poder tener esos aviones, supongo que los fondos tienen que ser utilizados de el Fondo de Manejo de Fuego, que es el que el gobierno quiere reducir. Totalmente, pero además, fíjate esto, el año pasado te dije 7,5 millones en un incendio, en el incendio del lago Martín. ¿Cuánto hubiese costado tener alquilados esos aviones? Porque además ese avión, suponete el incendio del brazo del brazo sur del Menéndez, ese humito, va un avión con 12.000 litros, un helicóptero te deja combatientes en la montaña que empiezan a bajar hacia el foco. Un avión de eso te tira 10 bombazos, 15, 20 bombazos en una hora, claro, de 12.000 litros cada uno. No queda ni el chiste de fuego en ese lugar. Y después los combatientes, y esto es importante remarcarlo, el fuego lo apagan los combatientes con herramientas manuales, no lo apaga un avión. El avión lo que hace es atemperar, frenar el avance, pero el combatiente es vital. Los combatientes de parques o del SPLIF en general son combatientes bien formados, con mucha experiencia. Seguramente en este momento, como ha pasado, están muy, muy presionados, no pueden reclamar porque los echan, con sueldos de 800.000 pesos no pueden ni siquiera levantar la voz. Yo cuando ayer lo vi a los compañeros combatientes hacer esa reunión y delatar esta situación, no me cabe la menor duda que se va a desatar una persecución contra ellos en este momento. Porque realmente este gobierno ha despreciado toda la situación ambiental de un primer momento. Ustedes se acuerdan cuando el presidente que tenemos dijo, y contamina un río, ¿qué me importa? Se contamina, chao. Se queman los bosques y ahora, claro, como vio que está tomando volumen la información, sale a hablar los heroicos combatientes. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado? El Estado no está mandando los recursos que hace falta para combatir efectivamente. Y a esto sumale, el año pasado se quemaron algo así como 15.000 hectáreas en un incendio. Se gastaron 7,5 millones de dólares en una operación aérea inútil. Se gastaron 5 millones de pesos en la parte de apoyo a los combatientes, ¿sí? Se quemaron 12.000 hectáreas. ¿Qué precio tiene lo que se quema? Es un montón. ¿Qué valor le ponemos a millones de aves, animales, mamíferos, roedores, los bosques, todas situaciones? No tiene precio. ¿Cuál es la afectación, Alejandro? ¿Cuál es la afectación concreta, descriptiva, para que toda la audiencia pueda tomar dimensión? Viste que a veces cuando uno vive en otro tipo de lugares, no terminás a veces de visualizar la gravedad. Igual esto es tan enorme que lo visualiza hasta un ciego, ¿no? Pero ¿cuál es la afectación en términos de biodiversidad, contaminación de los suelos, reutilización de los suelos? Y también si esto, por fuera del área afectada, termina afectando también otras áreas y otras situaciones de nuestra nación, ¿no? Sí, bueno, esto es muy importante lo que preguntaba Jimena, porque, a ver, primero, desde el punto de vista de biodiversidad, un solo ejemplo. El Cerro Riscoso, que es un cerro que está arriba del Lago Verde, que se está quemando de los dos lados, tiene una colonia de huemules. El huemul es un ciervo autóctono que está en la lista roja, en la lista de peligro de extinción. Hay una comunidad que hace rato se instaló ahí, y también el Cerro Alto Petizo, que son lugares donde fueron mis primeros destinos como guardaparque. Eso se quemó entero. Y el huemul, por más que uno diga, bueno, un ciervito, no es una especie única, endémica, en peligro de extinción. Esto es un aspecto. Después tenés las aves, la fauna, bueno, eso no tiene precio. Desde el punto de vista que nos relaciona a nosotros, a ustedes que están hablando conmigo y yo con ustedes a través de internet y de la luz que tengo acá, ¿sí? La cordillera andino-patagónica, el Parque Lanín, Parque Nahuel Huapi, Parque Alerces,
son 3 parques nacionales que aportan agua a represas hidroeléctricas, alerces a la represa Futaleufú, que fue la represa que se hizo en dictadura para abastecer la planta de aluminio en Puerto Madryn, que fue ya un impacto gigantísimo, y estos 2 parques nacionales, Lanín y Nahuel Huapi, que entre los dos suman 1.200.000 hectáreas, un poquito más, mantienen la cuenca del río Limay. La cuenca del río Limay es la que atraviesa 5 represas. Esas 5 represas abastecen de agua y generan a los reactores hidroeléctricos que generan más o menos el 30-35% de la energía del país. Entonces, cuando se quema un bosque, que vale la pena también recordar, el perfil de suelo del bosque andino patagónico tiene 60 centímetros de profundidad. No es como la pampa que tiene metros de tierra. La tierra vital, donde se desarrollan los bosques de árboles de 500 a 2.000, 3.000 años de edad, como hay en la zona del Parque de los Alerces. El alerce se llama así por el árbol que se llama Phytología cupressoides, que es el alerce, uno de los árboles más antiguos del planeta. Tiene 60 centímetros de profundidad. Si esto se quema, se muere la vida. Claro. Viene la lluvia, se lava, queda la roca pelada, va a venir grandes torrentes en la época de lluvia, con aludes, con deslaves, con todo, y en la época de seca no va a haber agua. Al no haber agua, no va a haber energía. Al no haber energía, colapsan las grandes ciudades, claro, porque es la energía más barata. El impacto ambiental ya se pagó hace muchísimos años con la construcción de las represas, y seguimos quemando combustible que seguimos aportando al calentamiento global. Claro. Es decir, hay una cadena vital que no solo tiene que ver el mundo natural, la madre tierra, la que tanto Francisco amaba. Les cuento, yo tenía mi primer programa de radio que hice en los años 80, se llamaba San Francisco Asís, Hombre y Naturaleza. Qué bueno. ¿Sí? Y sí, y además el nombre se lo puse a partir de que era muy amigo de Monseñor de Nevares, de Neuquén, que siempre venía a Traful, donde yo era guardaparque, y siempre pasábamos horas charlando. Y él me recomendó, me dijo, me contó la historia de Francisco, yo no la conocía en detalle. Entonces, si desaparece la tierra, la vida, ya es una primera pérdida. La otra pérdida es la económica desde el punto de vista turístico. En este momento está colapsado el turismo en toda esta región, porque hay rutas cortadas, porque el paisaje se destruyó, porque no se puede andar. Y la final es el tema del agua. En un mundo que tiene sed a nivel mundial, que se queme la esponja verde de la cordillera andino-patagónica, es un desastre desde todo punto de vista. El economista que tenemos, entre comillas, economista del presidente, por lo menos debería utilizar un poquito de lo que le queda para entender que si se queda sin energía, su modelo también, digamos, se va al diablo. ¿Sí? El país se va al diablo si no tiene energía. Bien, Alejandro, se nos va cortando el tiempo. Las últimas preguntas que... Bueno, identificaste claramente los problemas en el diagnóstico, fenómenos climáticos extremos por la acción del hombre, también falta de prevención o detección temprana, escaso personal y muy mal pagado y en malas condiciones de trabajo, falta de aviones y elementos indispensables para poder apagar los incendios, posibles negocios de gentrificación inmobiliarios que pueden estar vinculados a la reducción del presupuesto de la ley de manejo de fuego y el acceso a tierras quemadas, la modificación de la ley. Bien, ahora la pregunta sería, en un futuro proyecto nacional, porque no hay más que dure 100 años, ¿cuáles son las medidas que a vos te parece indispensable que habría que tomar justamente para proteger estos ecosistemas, para proteger el agua, para proteger la energía, para proteger la biodiversidad? Mira, la medida principal es fortalecer todo lo que contaste que no tenemos. Esa es una medida. Además, la otra medida urgente que nunca se hizo, salvo algunos ensayos acá en la Patagonia, es la recuperación de las zonas quemadas. Las zonas quemadas habría que tener gigantescos viveros y volver a lograr, digamos, replantar la flora
que sujeta el suelo. En algunos países, después de un incendio, pasan grandes aviones hidrantes y tiran un combo de semilla para sujetar el suelo para que no se vaya. Pero bueno, básicamente lo fundamental, primero que nada, a ver qué pasa con la intervención climática. Segundo, equipamiento, detección temprana, ataque rápido, y los combatientes que trabajen todo el año. En invierno, los combatientes de Bariloche, que están permanentes en parques, hacen aperturas de picadas, hacen limpiezas de los bosques donde hay riesgo de campamento. Los combatientes trabajan en el rescate de personas en la montaña, porque tienen un adiestramiento muy amplio. Entonces, tomar en serio esta defensa del ambiente. Y una cosa que nunca hemos logrado, y que se las comparto con ustedes, las represas hidroeléctricas no ponen un mango en la defensa de la cuenca. Claro. Habría que a las represas hidroeléctricas hacerles poner plata para la protección del bosque, justamente porque les va a servir a ellos. Clarísimo. Esto debería ser un hecho fundamental. Clarísimo. Y por supuesto una política social de tierras adecuadas para el desarrollo humano y un control, y por supuesto cerrar todo lo que abrió Milei para la venta de tierras y la extranjerización de las tierras. Eso basta, ya tenemos demasiado. Bien, Alejandro, te agradecemos muchísimo, te vamos a volver a contactar seguramente, porque mientras esté este gobierno vamos a tener numerosos problemas, pero también para la construcción de un programa nacional, para la incorporación de estos temas dentro de un programa nacional indispensable para la reconstrucción de la patria una vez que estos cipayos se les termine la hora. Muchas gracias y bueno, estamos en contacto con las Batistas. Dale, muchas gracias, y sí, hay que construir un programa nacional serio, profundo y horizontal, de abajo para arriba, para que realmente podamos cambiar esa realidad. Y de la periferia al Muy centro. bien, muy bien, Ale, te contaremos también para eso. Muchas gracias. Sí, por favor, cuenten conmigo. Gracias a ustedes. Gracias. Hemos conversado con Alejandro Belez, que es ex guardaparques, técnico especialista en gestión ambiental. La verdad